Oyentes de Radio María, un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Hoy dedicamos el segundo programa a comentar el tema del escándalo, que está dentro del quinto mandamiento. En el programa anterior habíamos explicado el punto 2284, en el se define lo que es el escándalo. Es la actitud o el comportamiento que induce a hacer el mal a otra persona. No es tanto como a veces se dice popularmente, ¿no?, que algo me resulte chirriante, sino que algo me induzca, ¿no?, me confunda y me lleve al mal. Eso es escandalizar a una persona. Continuamos a partir del punto 2285. Dice así: el escándalo adquiere una gravedad particular según la autoridad de quienes lo causan o la debilidad de quienes lo padecen. Inspiró nuestro Señor esta maldición: al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y lo hundan en lo profundo del mar. El escándalo es grave cuando es causado por quienes por naturaleza o por función están obligados a enseñar y educar a otros. Jesús, en efecto, lo reprocha a los escribas y fariseos, los compara a lobos disfrazados de corderos. Bueno, como veis, un tema interesante que matiza un poco y da algunas pistas, pues, para concretar lo que ya habíamos comenzado a explicar en el punto anterior. El escándalo tendrá una mayor o menor gravedad dependiendo de la autoridad de quien lo cause y de la debilidad de quien lo padezca. Evidentemente la autoridad, o sea, el cargo, la representatividad que tiene la persona que causa un escándalo lo hace especialmente grave. Pues el hecho de que un escándalo lo realice un padre, una madre hacia sus hijos, eso es muy grave, claro. El hecho de que un escándalo pues sea un sacerdote, una religiosa, es muy grave, claro. El hecho de que sea un gobernante, un presidente de gobierno, pues un representante del pueblo, ¿no?, es mucho más grave, porque tiene una gran responsabilidad, porque en ese cargo, en esa encomienda que se le ha hecho, tiene una gran responsabilidad. Lo cual, por cierto, nos tiene que llevar a mirar los cargos, pues, importantes, ¿no?, los cargos de responsabilidad con una mirada de mucho respeto, y no, fijaros bien, y no aspirar a ese tipo de cargos, no aspirar como quien busca promocionarse. Esto es una cosa muy importante, ¿no? A veces solemos tener esa especie de virus infiltrado en nosotros, ¿no?, de ascender, ¿no? Hay que ascender, hay que tener, si uno quiere en esta vida triunfar, sencillamente tiene que ir buscando cargos importantes, ¿no? Solemos tener ese virus, ¿no? El virus de trepar, de ser un trepa. A ver si busco, ¿no?, a ver si en todos los órdenes, ¿no?, en laborales, etcétera, incluso también eclesialmente podemos tener esa tentación. Acordaros de cómo hay un pasaje evangélico en el que Jesús ve que están discutiendo sus discípulos y les llamó la atención porque estaban discutiendo quién sería el primero entre ellos. Y discutían quién sería el primero. Y Jesús les reprende y les dice: no sea así entre vosotros, el que quiera ser el primero, que sea el servidor entre todos, el servidor de todos. Tenemos pues que darnos cuenta que los puestos de responsabilidad no tienen que ser buscados nunca como una promoción personal. Cuando alguien busca pues un puesto de responsabilidad para promocionarse, madre mía, más valdría que solamente ya por eso ya se le excluyese, porque no es consciente, ¿no? No es consciente de que ese lugar de gran responsabilidad supone también muchos peligros. Supone peligros y supone que también los pecados personales cometidos en determinados puestos tienen muchas más consecuencias, van a tener un eco mucho más fuerte, ¿no? Es así de claro. Recuerdo hace poco estaba leyendo un libro sobre Santa Maravillas de Jesús, sobre esta Carmelita descalza, y decía, pues una mujer que la conocía, decía: nunca aspiraba a ser priora.
nunca aspiraba. Pero cuando era elegida como priora, ejercía de priora. Y yo pensé para mí, dije, qué definición tan bonita. Nunca aspiró a ser priora, pero cuando la elegían, que la elegían casi siempre, cuando la elegían, ejercía de priora. Por lo tanto, los cargos de gran responsabilidad, ¿no? Y de representatividad ante los demás no deben de ser nunca deseados como una promoción personal. Recuerdo una película que, por cierto, aprovecho pues para aconsejarla a todo el mundo, porque sé que está en bibliotecas, y una ya es muy, muy antigua, pero vamos, que es muy hermosa y muy actual, la vida de Santo Tomás Moro, esa película que muchos habréis visto, Un hombre para la eternidad, una película que tiene muchos Oscar y que merece la pena tener en nuestra biblioteca familiar, Un hombre para la eternidad. Y allí, pues en esa película sale pues ese dilema de fidelidad que tuvo Santo Tomás Moro ante el rey Enrique VIII, etcétera, ¿no? En aquel momento en el que la Iglesia de Inglaterra se separó de Roma. Y recuerdo que en esa película aparece un protagonista, un personaje, mejor dicho, un personaje tal Richard, que era alguien que es el típico personaje que se acerca a la corte para intentar trepar, para intentar tener puestos importantes, ¿no? A ver si me dan un puesto importante, yo soy alguien, y envidia a los famosos, y envidia, mira he saludado a tal persona, he conocido a otro, a ver si me recomienda a ver si me recomienda el otro, ¿no? Siempre deseando puestos, siempre intentando medrar y trepar, ¿no? Era ese típico personaje, ¿no? Y este tal Richard andaba cerca de Santo Tomás Moro cuando Santo Tomás Moro fue nombrado canciller del reino, y intentaba que le diese un cargo, y Santo Tomás Moro veía que no tenía virtud suficiente para asumir un cargo de esos sin corromperse. Lo veía con claridad, que no tenía virtud suficiente, porque hay que tener en ese tipo de cargos mucha virtud para no corromperse, ¿no? Y Santo Tomás Moro le decía, hazte maestro. Mira, hay un puesto libre en la escuela, hazte maestro. Y al otro le parecía que eso de ser maestro, pues eso tenía poco brillo, le parecía eso poca cosa, ¿sabes? ¿No? Hazte maestro, y no. Y hay un momento en la película, un diálogo en el que Richard, ¿no?, le dice a Santo Tomás Moro, le dice, pero maestro, pero si fuese maestro, ¿quién iba a saber eso, no? O sea, es decir, no me iba a lucir, ¿no? ¿Quién iba a saber eso? Y le dice Santo Tomás Moro, hombre, lo sabrían los niños, lo sabrían sus padres, lo sabría Dios, que no es un mal público. Y esa respuesta, ¿no?, es una respuesta, yo creo que clave y fundamental en la vida, ¿no? No tenemos que aspirar a puestos determinados para promocionarnos a la luz, a los ojos de los demás, como si nuestro público fuesen los demás, ¿no? Como si buscásemos unos puestos para ser aplaudidos por nadie, ¿no? Nuestro público es Dios. Le responde eso, ¿no? Lo sabrá Dios si eres un buen maestro, que es un buen público Dios, y ya te aplaudirá Dios, no hace falta que te aplaudan los demás, ¿no? Esta es la clave, solamente así se puede ejercer bien la autoridad, ¿no? Sabiendo que tú respondes ante Dios de ella, que ya está, y eso es suficiente, ¿no? Bueno, suficiente, si eso lo es todo, ¿no? Por lo tanto, ¿no?, estoy insistiendo en esto para que caigamos en cuenta de que tener determinadas responsabilidades en la vida, pues nos tiene que hacer todavía mucho más conscientes de la necesidad de conversión. Cuando el Señor nos da una tarea de responsabilidad, como por ejemplo ser padre o madre, o ser un profesor que tiene unos niños a su cuidado, o ser lo que sea, ¿no?, un sacerdote, o sea, cualquier tarea de responsabilidad, un catequista, lo que sea, tenemos que orar mucho, porque esa tarea que nos ha sido encomendada la ejerzamos bien, y hacer penitencia, y caer en cuenta de que mis obras, mis palabras, van a tener un gran eco, o sea, van a tener consecuencias, ¿no? Y pensar mucho, Señor, que lo que yo haga, pues no le aparte a nadie de ti. O sea, caer en cuenta de esa responsabilidad. Por lo tanto, el escándalo todavía es más grave cuando alguien tiene una autoridad que se le ha sido delegada. Y en segundo lugar, dice también, el escándalo todavía es más grave cuando encima las personas sobre las que se está ejerciendo ese mal son más débiles.
Si son más débiles, todavía el escándalo es más grave. También en esto tenemos que cambiar un poco nuestra mentalidad. Por ejemplo, a veces a nosotros nos parece que tenemos más responsabilidad cuando vamos a hablar, cuando vamos a hablar delante de unas personas, delante de un auditorio que está muy bien formado, ¿no? Por ejemplo, si alguien va a dar un día una conferencia, pues delante de un auditorio que todos son ingenieros, pues yo qué sé, ¿no? Ingenieros, y dice, qué gran responsabilidad tengo, ¿no? de hablar a toda esta gente. Hombre, más que responsabilidad, lo que tienes es un poco miedo a hacer el ridículo. Porque más grave sería que en vez de hablar en un auditorio tan formado, tan especializado, cuando tengas un auditorio que son más débiles y les puedes confundir más. A veces tenemos más sentido, nos pesa más la responsabilidad cuando nos vamos a dirigir a personas que están muy formadas y entonces digo, como no lo haga muy bien, me van a juzgar a mí. No, mira, eso es vanidad. Es vanidad, ¿no? Tienes miedo a no dar la talla, a que algunos digan, no lo has hecho tan bien. Tenemos mucha mayor responsabilidad cuando, por el contrario, vamos a hablar delante de unos niños o unas personas que no tienen ningún tipo de formación y, por lo tanto, lo que yo pueda decirles no tienen capacidad de criticarlo. Y si yo les malformo, pues esa malformación la van a asumir como buena. Entonces mi responsabilidad es mucho mayor, ¿no? Y a veces nos ocurre lo contrario, que nos parece que la responsabilidad es grande cuando vamos a tener delante gente ya muy informada. No, al revés. Cuando vamos a tener gente débil y sencilla, entonces mi responsabilidad es mayor. Hay que mirar las cosas en este criterio. Lo otro es mirar las cosas como si mi público pues fuesen los demás, ¿no? Siempre pensando en mi vanidad, en mi yo, en si me van a aplaudir o qué van a pensar de mí. Tenemos que juzgar el valor de las cosas ante los ojos de Dios, ¿no? Nuestra responsabilidad es máxima cuando tenemos a nuestro cuidado personas sencillas y humildes. Cuando son los niños, por ejemplo, entonces sí que nuestra responsabilidad es máxima. Cuando se trata de cuidar a los niños, ¿no? Y de transmitirles el bien. Por eso aquí viene uno de los textos, a colación, ¿no? Viene uno de los textos más duros que Jesús ha pronunciado en los evangelios, ¿no? Este de Mateo 18:6, ¿no? Lo voy a leer un poco en el contexto, porque creo que es de los textos más fuertes que Jesús ha pronunciado nunca. Y en aquel momento se acercaron a Jesús los discípulos y le dijeron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, yo os aseguro, si no cambiáis y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese será el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y luego dice Jesús, pero el que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de las piedras de molino que mueven los asnos y lo hundan en lo profundo del mar. Ay del mundo por los escándalos. Es forzoso, ciertamente, que vengan escándalos, pero ay de aquel hombre por quien el escándalo viene. Y tan graves son las palabras, ¿no?, que aquí ha dicho Jesús, que luego viene y nos da unos consejos. Si pues tu mano o tu pie es ocasión de pecado, córtatelo y arrójalo. Que más te vale entrar en la vida manco o cojo que con las dos manos o de los dos pies ser arrojado al fuego eterno, ¿no? O sea, es decir, que Jesús dice, tomaos en serio el hecho de que tú puedas ser motivo de escándalo para uno de estos pequeños, que más te valdría que te tirasen con una piedra atada al cuello al mar, ¿eh? O sea, que no se puede decir frases más duras, ¿no? Jesús, por lo tanto, está haciéndonos caer en cuenta, parece que nos da como un electroshock, ¿no?, con estas palabras tan duras, diciendo, ojo con que nosotros seamos motivo de escándalo para los niños, ¿no? Además dice, de uno de estos pequeños que creen en mí. Es decir, que a veces arrancamos la fe de los niños, ¿no? Estos pequeños que creen en mí, dice él, ¿no? Los niños tienen esa religiosidad natural prácticamente, ¿no? Esa adhesión natural.
Recientemente estaba yo leyendo algunas encuestas sobre la religiosidad de los niños y claro, ¿cuál es el resultado de las encuestas? Pues que los niños tienen una religiosidad natural pues grandísima, muy grande, pero que luego, según van creciendo en su adolescencia, en su juventud en España, y fruto de esta sociedad que estamos creando tan materialista y tan egoísta, a los niños les arrancamos la fe, y les arrancamos artificialmente la fe. Y eso es un escándalo, es un pecado muy grave de escándalo, ¿no? Por eso Jesús dice al final de este texto, ¿no?, de Mateo 18 que estamos comentando, guardaos de menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo os digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. En resumen, ¿no?, que los escándalos son más graves dependiendo de nuestra responsabilidad. Si cuanto más autoridad tenemos, más grave es el escándalo. Y también, claro, dependen en gran medida de si la persona hacia la que estoy haciendo ese influjo negativo es más débil, como es el caso de los niños, ¿no? Que creo que estamos en una sociedad en la que estamos arrancando, ¿no?, la inocencia de los niños de una manera grave y artificial. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Estamos comentando el punto 2285. Después de haber hablado un poco de cómo la gravedad del escándalo puede ser especialmente grande cuando la persona que lo está provocando tiene una autoridad encomendada o cuando la persona que lo padece pues tiene una debilidad especial, como es el caso de los niños, también el Catecismo hace una referencia a esas palabras en las que Jesús reprochó a los escribas y a los fariseos, les reprochó su vida que resultaba escandalosa. Y fijaros que, sin embargo, los escribas y los fariseos se caracterizaban por guardar mucho las formas. Nosotros por escándalo a veces entendemos el que alguien pierda las formas, ¿no? Pues por ejemplo, que alguien sea muy escandaloso, que por ejemplo que vista escandalosamente, o que hable de una manera irrespetuosa, ¿no? Solemos atribuir fácilmente la palabra escándalo a perder las formas. No, pero también, ojo, también la palabra escándalo hay que atribuirla a un sentido más profundo, ¿no? Al sentido más profundo que es el que Jesús refiere a los escribas y a los fariseos, que los compara a lobos disfrazados de corderos. Dice el texto de Mateo 7, que lo leo un poco en su contexto, ¿no? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas qué estrecha la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida, y qué pocos son los que entran. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. O sea, es decir, guardan mucho las formas, los escribas, los fariseos, pero por dentro están podridos, ¿no? Entonces dice Jesús, por sus frutos los conoceréis. Y entonces esos escribas y fariseos guardan mucho las formas, pero no dan frutos, ¿no? Por eso no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, continúa, ¿no?, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Muchos dirán aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Y él dirá, no, iros de aquí, que no os conozco. Es decir, ¿a qué se refiere aquí Jesús en este punto? Ojo que el escándalo no es únicamente un guardar las apariencias, guardar las formas, ¿no?, sino que el escándalo es también no tener el ejemplo de auténtica virtud que uno tiene que tener delante de los demás. Entonces, eso quiere decir que estamos llamados, la medida, sobre todo en la que el Señor nos da ciertas responsabilidades en la vida, estamos llamados, o sea, por ejemplo, unos hijos tienen derecho de ver en sus padres una mayor virtud, y unos fieles tienen derecho también de ver en su sacerdote una virtud mayor.
Y lo mismo también unos empleados en su jefe, etcétera. Es decir, que no se trata únicamente de cuidar las apariencias, ¿no? Sino que tenemos la obligación de dar frutos de buenas obras. Frutos de buenas obras, ¿no? Que en el fondo es el más santo, el que, o al revés, iba a decir que, igual lo he dicho mal, iba a decir que es el más santo al que se le debe de encomendar un puesto importante. Pues igual sí, ¿verdad? Pero también al que se le ha encomendado ese puesto importante, él tiene la obligación de decir, esta es una llamada a mi conversión. Yo tengo que hacer más penitencia porque me han dado este puesto de responsabilidad. Tengo que hacer más oración porque me han dado este puesto de responsabilidad. El Señor me ha dado un hijo, esto sí que me lo tengo que tomar en serio. Aquí a convertirse. Claro que es así, ¿no? Por ejemplo, el Señor te da un hijo. Esa es una llamada a tu conversión. Tú no te puedes permitir, si el Señor te ha dado ser padre, ser madre, pues tú seguir siendo pues un vividor. No te lo puedes permitir. A convertirse es una llamada a la conversión. El Señor te ha dado una responsabilidad, ¿no? Pues claro, a esto se refiere aquí. No se trata pues de guardar las apariencias, ¿no? No pensemos que escándalo es únicamente pues así, pues cogerme una borrachera delante de un hijo. Pues claro que será eso un escándalo, ¿no? Claro que eso es un escándalo. Pero también es un escándalo no solo coger una borrachera delante del hijo. También es un escándalo el que mi hijo vea día a día que el padre pues es un egoísta y que únicamente piensa en sí mismo. Eso también es un escándalo. Y que el padre no es humilde y que pues no es sacrificado y que no ama a Dios, que tiene una religiosidad superficial. Eso también es un escándalo. O sea que fijaros aquí que se nos está como purificando el concepto de escándalo y diciendo, ojo, no te piensas tú que aquí escándalos son cosas raras que de vez en cuando hace alguien por ahí, ¿no? Que claro que eso es escándalo, ¿no? Claro que eso es un escándalo grande, pero por supuesto que también la no conversión personal, el no ser humilde, el no tener conciencia de que eso en sí mismo es un escándalo. Por eso me parece que una de las ayudas más importantes, ¿no?, que podemos, o sea, una de las actitudes más importantes para no caer en pecados de escándalo es que nos presentemos ante las personas, ¿no?, que nos han sido encomendadas, ante los hijos, ante los fieles, nos presentemos como alguien que está en camino de conversión. Hijo, yo también voy a confesarme. ¿Me acompañas a confesarme que yo también soy pecador y tengo que pedir perdón? O sea, es así. O sea, aquel al que se le ha encomendado una tarea importante, él tiene que ser el primero que dé testimonio de que él también está en camino de conversión. Un paso más para concluir este punto 2285. Aquí también se cita, en cuanto al tema de los escándalos, se cita 1 Corintios 8, versículos 10 y 13. Y es un tema interesante, es un tema interesante que, aunque sea brevemente, lo comento antes de pasar al punto siguiente. Es un tema un poco, digamos, particular. El tema particular se refiere, 1 Corintios 8, 10, 13, se refiere al caso que se dio en Corinto. Corinto era una ciudad en la que tenían lugar, en los templos paganos, se ofrecían a los ídolos, a los falsos dioses, se ofrecían sacrificios de animales, ¿no? Entonces, esas carnes de los animales que se ofrecían en sacrificios, una parte se consumía allí mismo en el propio sacrificio del templo pagano, pero claro, luego la mayor parte de la carne de esos terneros que se habían sacrificado, después se vendían en las carnicerías de Corinto. Entonces, entre los cristianos surgió el siguiente debate. El debate de decir, bueno, nosotros podemos comprar en la carnicería la carne esa de los animales que han sido ofrecidos en sacrificio a los falsos dioses, a los ídolos. Y entonces algunos cristianos decían, no podemos comer esa carne porque nos contaminaríamos con ella. Ha sido una carne ofrecida a los falsos dioses, ¿no? Otros cristianos decían, pero qué tontería, ¿no? O sea, al fin y al cabo, esos ídolos falsos a los que se les ha ofrecido sacrificios no son nada, son un poco son una madera, son una piedra preciosa, pero esos ídolos no tienen, o sea, son
hechura de manos humanas, ¿no? No son nada, ¿no? Con lo cual, la carne que se ha ofrecido a esos dioses, si luego se vende en una carnicería, no hay ningún problema en consumirla, porque yo, como no creo en nada de ese falso sacrificio que ha hecho, no tengo ningún problema en sentirme contaminado por nada, ¿no? Y existía esa especie de debate entre los cristianos. ¿Cómo se resuelve? Pues bueno, pues San Pablo lo resuelve diciendo, evidentemente es verdad que esa carne que han ofrecido allí en el templo los falsos dioses, pues no tiene ningún problema un cristiano en consumirla, porque al fin y al cabo él sabe que solamente hay un Dios y nada más, ¿no? Y esa carne a él no le va a contaminar, y no es lo que entra por la boca lo que hace impuro al hombre, sino lo que sale del corazón es lo que hace impuro al hombre, ¿no? Eso es así. Pero también añade San Pablo, pero también hay que tener en cuenta, dice, el hacer las cosas no solo por lo que son en sí mismas, sino intentando no escandalizar a otras personas, ¿eh? Entonces San Pablo da el siguiente consejo, ¿no? Es decir, yo, aun sabiendo que eso es así, no voy a comer esa carne delante de otras personas que piensen que yo les voy a escandalizar, porque ellos piensan, aunque estén equivocados, piensan que yo, comiendo esa carne, me voy a hacer cómplice de ese sacrificio a los dioses, ¿no? Es decir, aquí también San Pablo introduce un concepto que es de un poco de delicadeza. Aunque una cosa en sí no sea mala, hay que pensar también si puedo hacer yo daño a alguien, o le puedo apartar de Dios, o le puedo escandalizar, porque esa persona es débil y no la va a interpretar bien. Lo que dice el refranero castellano, de que en este mundo no solo hay que ser bueno, sino también hay que parecerlo, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Pues a veces hay que tener ciertos cuidados en la vida, pues ciertas delicadezas, pues para no llevar a ciertas personas a pensar mal o apartarse bien. Bueno, pues algún ejemplo concreto, pues claro que podemos tenerlo. Pues yo qué sé, pues por ejemplo pongo un ejemplo, en la vida de un sacerdote, pues imagínate, un sacerdote lógicamente vive el celibato y tiene que guardar el celibato, y además también pues vivirlo de una manera que no dé que pensar a las personas que le rodean, o no dar pie a que piensen no sé qué. Entonces puede ocurrir que a veces el sacerdote tiene que tener cierta delicadeza y actuar en ocasiones pensando no solo en sí mismo, sino pensando en que alguna cosa a otro le podía dar que pensar. Pues yo que sé, a un sacerdote un día le visita una prima suya. Pues un sacerdote joven le visita a una prima suya que no conoce a nadie y dice bueno, si se queda esta chica, si se queda mi prima a dormir conmigo esta noche, pues alguno se va a pensar que ha venido yo que sé qué, ¿no? Y entonces igual por delicadeza el sacerdote igual llama a una catequista y le dice, oye, ¿te importaría que ha venido una prima mía a dormir contigo a tu casa esta noche? Pues sí, o sea, a veces también en esta vida hay que proceder con la delicadeza de ayudar a los demás también a no pensar mal, por ejemplo, O sea, a esto se refiere San Pablo en este episodio de 1 Corintios 8, O sea, a que les invita a los cristianos de Corinto a proceder también pensando en no escandalizar a los débiles, en tener esa delicadeza de espíritu. ¿Esto qué supone? Supone que uno piensa también en los demás. Él también es consciente de que yo voy a ser responsable no solo de lo mío. También Dios ha querido que mi vida, mis actitudes, mi forma de hablar, mi forma de proceder, ayude a los demás a acercarse a Dios. Esto no es ser un falso. Esto no es ser un falso, como uno podía pensar, ¿no? No ser un falso, es pensar en el bien del prójimo. Y tener paciencia con su crecimiento, con un crecimiento paulatino, pues que igual así de entrada, pues no puede entender ciertas cosas, ¿no? Bueno, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Estamos comentando en esta edición del Catecismo el tema del escándalo. Hemos dedicado 2 programas, con este concluimos, es el segundo programa que dedicamos al escándalo. Ya hemos puesto las bases principales de esta explicación,
Y por ello ya el punto 2286 y 87 ya los vamos a explicar un poco más, digamos, con más sencillez, porque ya están un poco previamente introducidos. Dice este punto 2286. El escándalo puede ser provocado por la ley o por las instituciones, por la moda o por la opinión. Así se hacen culpables de escándalo quienes instituyen leyes o estructuras sociales que llevan a la degradación de las costumbres y a la corrupción de la vida religiosa, o a condiciones sociales que voluntaria o involuntariamente hacen ardua y prácticamente imposible una conducta cristiana conforme a los mandamientos. Lo mismo ha de decirse de los empresarios que imponen procedimientos que incitan al fraude, de los educadores que exasperan a sus alumnos, o de los que manipulando la opinión pública la desvían de los valores morales. Bueno, es decir, formas de escándalo, pues uno dice, las mismas leyes e instituciones que inducen al mal, claro. Pues por ejemplo, si resulta que se promulgan unas leyes absolutamente inmorales, como por ejemplo una ley de matrimonio homosexual, o una ley de despenalización del aborto, que se presenta como si el aborto fuese casi un derecho, el problema no está únicamente, porque uno dice, bueno, pero con esa ley no se le obliga a nadie a abortar, es permitir, no es obligar, y es permitir el matrimonio homosexual. No, eso, mire, eso en teoría es verdad, pero en la práctica no es así. O sea, no únicamente se está permitiendo, cuando usted equipara la unión de dos homosexuales a un matrimonio, y encima lo que hace es cambiar el concepto de matrimonio, cambiarlo como si fuese una especie de alternativa que yo tengo que elegir, elegir entre algo que está equiparado, estoy también induciendo al mal. Estoy poniendo a la misma altura una cosa y su contraria, dos cosas que son incompatibles. Estoy de alguna manera borrando los límites, la luz de la conciencia moral. Claro, es así. Entonces, fijaros que muchas veces se ha reivindicado, pues he puesto este ejemplo, ¿no? Se ha reivindicado el tema del matrimonio homosexual en virtud de la tolerancia a unas personas. Y luego, una vez que se ha introducido, resulta que ese concepto del matrimonio homosexual se introduce obligatoriamente como un concepto en la enseñanza, como diciendo el matrimonio, es decir, se cambia el concepto de matrimonio y así se enseña obligatoriamente a todos. O sea que es falso eso de que unas leyes permiten pero no obligan a nadie. Sí, unas leyes determinadas inducen al mal porque están equiparando una cosa y su contraria. Eso es así. Cuando se permite lo que, o sea, se permite, se tolera, ¿no?, lo que es intrínsecamente inmoral, se está induciendo al mal, porque entonces se está dando un marco legislativo tanto a una cosa como a su contraria. Eso es una inducción al mal. También dice, ¿no?, que hay condiciones sociales que pueden también inducir a escándalo. ¿A qué se refiere? Pues hombre, por ejemplo, determinadas legislaciones sobre el ocio, el hecho de que se legisle el ocio, las horas de cierre de determinados locales, etcétera, eso está induciendo al escándalo, ¿no? O determinada permisividad con el tema del alcohol o con las drogas, todo eso son una serie de condiciones sociales que están induciendo al escándalo, claro. O no digamos nada del tema de la televisión, cuando se permite una forma de televisión determinada, ¿no?, en la que, bueno, pues hay una especie de competitividad entre cadenas televisivas en la que, claro, para tener más audiencia hay que ser más zafio que el otro, porque si no eres más zafio, pues entonces no arrancas más la audiencia, ¿no? Y venga, pues yo Gran Hermano, pues yo todavía más, pues yo todavía más basura, ¿no? Entonces parece que se han permitido unas condiciones sociales en las que la pantalla, la televisión, pues es una escuela de escándalo, de apartar a la población del sentido común. El sentido común acaba siendo casi algo imperceptible, ¿no?, para quien es un consumidor habitual de ese tipo de programas. Claro, una persona cuyo programa favorito es el Gran Hermano y el otro, esa persona al cabo de un tiempo ya no tiene sentido común.
y se han permitido esas condiciones sociales y se está generando un escándalo con ellas, ¿no? O sea que, como veis, aquí dice, ojo, que también hay determinadas estructuras, condiciones sociales, ¿no? Determinaciones que se están tomando en el gobierno de las naciones, en la administración de la vida pública, que determinan, ¿no?, que condicionan los escándalos. Dice también más cosas, ¿no? Pues, o manipulación de la opinión pública. Bueno, esto es evidente, manipulación de la opinión pública, Pues es que cada vez vemos con más claridad que cuando tú quieres manipular la opinión pública, pues bueno, pues puedes hacerlo de muchas formas, con imágenes determinadas que acaban haciendo simpático a uno y antipático a otro. Hay que ver los periódicos cuando quieren ensalzar a alguien o defenestrar a otro, como ponen una foto ridiculizante u otra. Bueno, una noticia va puesta detrás de la otra, ¿no? Estratégicamente, para que esta noticia haga pensar en la anterior y entonces deslegitime, etcétera. La manipulación de la opinión pública es muy evidente, ¿no?, en los mismos noticiarios. También dice, ¿no?, aquí este punto 2286, los mismos educadores pueden también escandalizar a sus alumnos, pues si no tienen el cariño y la paciencia que hay que tener. Los educadores pueden exasperar. Bueno, pues también puede ser motivo de escándalo el que no tengamos la paciencia que hay que tener. Somos conscientes de que tenemos la juventud que tenemos, y entonces hay que tener, yo diría, firmeza, pero cariño y paciencia al mismo tiempo, ¿no? Y a veces, pues por el propio carácter, un propio carácter en el que uno pues no tiene esa paciencia de vida, puede ser motivo de escándalo para los demás. Porque ese joven está viendo pues que sencillamente su profesor o su padre o su madre pues tiene ataques coléricos y no tiene esa capacidad de estar ahí presente y con paciencia y acompañándole. También eso puede ser motivo de escándalo, ¿no? A veces podemos tener ataques coléricos supuestamente por razones buenas, ¿no? Porque estos jóvenes no hay quien les aguante. Y entonces, sí, pero un momento, igual teóricamente las razones por las que has entrado en cólera eran razones de justicia, pero has entrado en cólera, ¿entiendes? Y entonces has dado un antitestimonio y eres motivo de escándalo para los demás. Aquí es que uno tiene que ser consciente siempre de las consecuencias que van a tener nuestras acciones y nuestras palabras en los demás, ¿no? Y cuando alguien ha estallado y ha dicho una burrada y ha dado un escándalo en su forma de hablar, pues lo que tiene que hacer es ir y pedir perdón, ni más ni menos, no empezar ahí a escamotear o a cicatear. Mira, si en un momento determinado has perdido los nervios y has sido motivo de escándalo y has dicho una burrada o incluso has agredido a alguien, pues mira, lo que hay que hacer es primeramente pedir perdón. Si he sido motivo de escándalo, ir y cuanto antes y no perder tiempo, y rápidamente, ir como un rayo. Si hemos sido motivo de escándalo, a pedir perdón rápidamente, ¿no? Que yo creo que eso también es algo práctico, ¿no? Algo práctico. Habla también aquí de por la moda o por la opinión. Se puede ser motivo de escándalo. Por la moda o por la opinión. Pues también esto es muy práctico, O sea, es que a veces uno siempre en esta especie de corrillos, ahí tiene que ir de progre. Esto es muy, muy típico, que cuando estamos en público o en un corrillo de amigos, allí parece que hay que ir de progre. Y si uno no dice una teoría más progre, ay, pues a mí no me parece mal, pues a mí, ¿por qué no sé qué? Es curioso eso, ¿no? Que así en grupo tendemos siempre a hacer, ¿no? Bueno, siempre, con frecuencia se tiende a hacer, ¿no? Esa especie de, para caer bien, ¿no? Para caer en gracia delante de los demás tengo que ir de progre y mis opiniones tienen que ser liberales. A mí no me parece mal, pues no sé qué. Y entonces muchas veces somos motivo de escándalo por formular opiniones que en realidad ni tan siquiera es cierto que verdaderamente creamos en ellas, ¿no? Pero podemos ser motivo de escándalo por ello. Dice aquí, por la moda o por la opinión. Y por la moda también
A veces en nuestra forma de vestir, pues no, uno siempre tiene como tiene que ir a lucirse, la tendencia de ir a lucirse puede ser también motivo de escándalo, ¿no? El pretender centrar todos los ojos, el que todo el mundo se fije en mí, y luego encima a veces decimos, oye, pues es él el que mira con malos ojos, ¿no? Si ya te digo yo, es el que mira con malos ojos, ¿no? Y tú el que también por lucirte y por pretender ser siempre el perejil de todas las situaciones, también estás yendo al límite en la falta de delicadeza en la forma de vestir, que también eso puede ocurrir. Puede ocurrir. Os cuento una anécdota, que os vais a reír, pero una anécdota que me ocurrió a mí hace ya bastantes años. Entonces no era obispo, claro, pero sí que era sacerdote. Y me acuerdo que ocurrió esto pues en un metro en verano en Madrid, y me acuerdo que era agosto, que había muy poca gente en el metro, y entra una chiquita joven vestida, además iba con patines, se ve que tendría clases particulares, que se había quedado, yo qué sé, con asignaturas pendientes, y entra con patines y con una minifalda, pero cortísima, roja, y dice, esta dice, parece la del anuncio del Martini de televisión, ¿no? Y entra allí, y bueno, pues el espectáculo del metro, claro, había poca gente, y había una cuadrilla de obreros, en cuanto la vieron, pues empezaron ya a hacer chistes con ella, a ir detrás de ella, y claro, la pobre apurada, cuando vieron que los obreros iban detrás suyo, la pobre iba escapándose, iba corriendo por el metro, y claro, como vio que estaba yo sentado en un lado de metro, vio un sacerdote, y ella apurada, y no sabía ya a dónde escaparse, y se sentó al lado mío, para que los obreros no se atreviesen ya a acercarse, ¿no? Y los obreros ya vieron un sacerdote y ya no se atrevieron y se quedaron cortados, ¿no? Y puesta al lado mío, yo creo que la chica estaba pues tan cortada que ponía con la carpeta que tenía, se tapaba las faldas, y le digo yo, tienes que reconocerme que la culpa un poquito la tienes tú también, ¿eh? Le dije, y la chica se reía. Pero bueno, es una anécdota, ¿no? Una anécdota que es verdad que también podemos ser motivo de escándalo, pues en la medida en que por nuestra forma de hacer las cosas delante de los demás, o por pretender ser protagonistas, o sencillamente ir a lucirnos, no pensemos en qué es lo que mi actitud o mi forma de proceder puede estar provocando en los demás. He puesto el caso de la moda, he puesto el caso de quien va con opiniones de siempre ir de guay, ir de liberal delante de los demás, ¿no? Y dice, igual el hecho de que yo me manifieste así en público, dándomelas aquí de siempre de liberal, estoy haciendo que mal en los demás, estoy induciendo a los demás, ¿no? O sea, es decir, lo que viene aquí a decir el catecismo es reflexionemos, meditemos en qué actitudes de nuestra vida puedan estar siendo ocasión de inducir al mal a los demás. Somos corresponsables también del bien moral de nuestros hermanos. Bien, tenemos el tiempo cumplido, lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar al teléfono 917 107 700, 917 107 700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible. Le sugerimos que primero se informe en qué formato de audio lo puede escuchar en su equipo, DVD o CD, teniendo en cuenta que no todos los lectores de CD pueden reproducir el formato digital MP3 en el que enviamos nuestros programas. Y luego, si quiere en su casa esos programas que tanto le gustan, solo tiene que escribir una carta a Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid, indicando si lo quiere en CD o DVD y cuántos programas. También le rogamos que escriba su nombre, dirección y no se olvide de facilitarnos un teléfono de contacto para cualquier duda que nos surja. Radio María, más cerca de usted. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días. Buenos días. Monseñor, ha puesto un ejemplo de un sacerdote que recibe una visita de una prima. Sí. Entonces yo le quiero decir, la persona que
puede dar lugar a pensar si cae en pecado de juicio. ¿Me comprende? Sí. ¿Hasta qué punto él puede dar escándalo, y la persona que le está juzgando cae en juicio? Es interesante lo que dice el oyente. La verdad es que yo creo que también puede ocurrir eso. O sea, es decir, las dos cosas pueden estar ocurriendo. O sea, una amiga va a visitar a un sacerdote, ¿no? Le he puesto una prima o una amiga. Entonces, bueno, el sacerdote pues la recibe, etcétera, y bueno, va a pasar un día y dice el sacerdote, no será prudente que se quede a dormir en mi casa, ¿eh? Pues igual que vaya a dormir tal casa tal, ¿no? Pues bien, y parece prudente que tenga esa delicadeza, ¿no? Ahora, imaginémonos que el sacerdote no tiene esa delicadeza, ¿no? Y que dice, pues que se quede a dormir, aunque los otros piensen mal. Y los otros piensan mal. ¿Pueden estar pecando de juicio? Pues yo creo que sí. Yo creo que las dos cosas pueden estar ocurriendo al mismo tiempo. Que a veces igual tengamos una falta de delicadeza en no ayudar a que los demás piensen bien, y también se puede estar pecando de pensar mal innecesariamente, ¿no? Porque uno dice, oye, pues ha quedado esa chica pues con el sacerdote, pues será una prima suya, será una familiar suya, no va a estar pensando yo cosas raras. Lo lógico es que uno tienda siempre a pensar bien y no esté ya pensando mal de entrada. Por lo tanto, sí, es cierto. Se puede estar pecando a veces de no pensar delicadamente en ayudar a los demás a que piensen bien, y también se puede estar pecando al mismo tiempo de pensar mal. Me parece interesante esta reflexión del oyente. Adelante, damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Hola, buenos días, monseñor. Buenos días, sí, le escuchamos. Mire, trabajo en un colegio en Madrid. Me ha interesado mucho lo de no exasperar a los alumnos. Y lo que comentaba que es verdad que tenemos la juventud que tenemos, que muchas veces pues uno puede caer como en cierta exasperación, etcétera, ¿no? Yo recuerdo una carta que escribió Benedicto XVI a los educadores de su diócesis, diciendo que es verdad que es muy difícil el equilibrio entre la libertad y la disciplina, ¿no? Entonces, ¿cómo discernir eso? Porque muchas veces o te apegas demasiado a la norma, porque objetivamente a lo mejor pues un alumno la ha roto, a otras veces pues dices, oye, pues voy a tratar de ser más flexible, pero entonces a lo mejor pecas de ser demasiado laxo. ¿Cómo logras ese equilibrio? Que a veces en la práctica es complicado. Pues la verdad es que la pregunta pues es muy profunda como para responderla fácilmente, ¿no? Pero para mí hay un criterio que es muy importante, y es que la disciplina y también yo diría las palabras de exigencia que transmitamos a los alumnos, tenemos que tener la capacidad de transmitirlas siempre con cariño. Con cariño, es decir, cuando tenemos una dificultad de transmitir normas de exigencia o criterios de exigencia y nos tenemos que amargar, ¿no? Amargar y tensar y pues para transmitirlos vamos mal, vamos mal. O sea, tenemos que hacer conjugable las palabras de exigencia con un testimonio muy palpable, porque además nuestros jóvenes son muy sensibles hoy en día hacia el mundo afectivo. Tenemos que conjugar esto con la capacidad de decir las cosas con cariño, con sentido del humor, que es muy importante, incluso mantener el sentido del humor cuando a un joven hay que decirle, mira, nos estamos desmadrando y hay que ir por aquí y por allá, ¿no? Eso es muy importante, porque si resulta que vamos a tener estallidos coléricos y pérdida de papeles, pues cuando vamos a decir las verdades, entonces hacemos la verdad antipática. Y podemos ser motivo de escándalo. Bueno, adelante, damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Hola, buenos días, monseñor. Mire, muchísimas gracias por sus explicaciones porque me ayudan muchísimo. Vamos a ver, mi comentario es referente al comportamiento con mis hijos, que hoy lo ha referido usted con los niños y tal, bueno, ya son mayorcicos. Entonces, bueno, yo pues siempre he tenido la religión como mi base principal en mi vida, y entonces pues a lo mejor he sido un poco exagerada y he estado siempre obsesionada en lo referente a la educación de mis hijos, pues con el cumplimiento de sus preceptos, sus normas, ¿verdad? Pues eso, las misas, el ayuno eucarístico a rajatabla. Yo en mi casa siempre he vivido la vigilia, no solo en Cuaresma, sino todos los viernes del año, y aún lo sigo manteniendo. Y claro, pues que te venga un niño diciendo, mamá, un bocadillo de jamón y tal, hijo, qué viernes tal, bueno, ¿me entiende? No sé si he sido un poquito exagerada, y lo sigo siendo. Lo que pasa es que ahora ya, claro, son 18 años y ya es distinto. Entonces, uno de ellos parece que se aleja un poquito de la iglesia, y yo en cierta manera me siento culpable,
y digo, ¿habré sido yo, habré pecado de escándalo por mi comportamiento tan exagerado con ellos? Porque no sé si lo he hecho bien o lo he hecho mal, yo es que no sé, soy así. ¿Usted qué piensa, padre? Yo creo que el ser muy fiel, incluso también pues en las normas pues más sencillas como las del ayuno eucarístico, etcétera, seguro que ese no ha sido el motivo por el que pues un hijo igual se aparte un poco de la práctica religiosa. Estoy convencido que no es por eso. Los influjos pueden ser muchos, pero bueno, otra cosa es que alguien pues sí pueda de una manera desequilibrada poner el subrayado en una serie de normas, pues como pueden ser esas, no mínimas voy a decir, sino unas normas más bien de tipo de orden exterior, sin dar la debida importancia también a las actitudes más fundamentales del hombre, ¿no? O sea, es decir, que cuando transmitamos a los hijos la vivencia de la religiosidad, lógicamente ellos tienen que ver también una jerarquía. La jerarquía de que primero estamos valorando la conversión del corazón, la sinceridad, pues la bondad interior, y luego poco a poco se van desarrollando, ¿no? Pues también otra serie de normas pues que son pues más periféricas, más exteriores, ¿no? Pero que sin embargo entendemos que están en coherencia con lo interior, ¿no? Podría haber sido motivo pues el que pues alguien vea una religiosidad muy periférica como la que Jesús acusa a los fariseos, ¿no? Que son motivo de escándalo porque han cuidado las formas exteriores y no han cuidado la actitud, el interior del corazón. Pero me da a mí la impresión de que no es el caso que usted expresa, ¿eh? Que usted, yo creo que tal y como se expresa ahí, me da la impresión de que usted sí que ha querido, ¿no?, transmitir la autenticidad del cristianismo a su hijo. Tendrá que ser firme y paciente en el momento de prueba, ¿no? Porque es verdad que en estas edades determinadas, en esos 18 años, el serampión pues de un joven pues ante esta sociedad secularizada posiblemente tiene que pasarlo. Pero es verdad que ese serampión a usted le va a encontrar muy cercana, le va a encontrar cerca de él. El hecho de que usted a los 18 años se tenga que acompañarles de otra manera no quiere decir que ya su función materna de madre de la fe de su hijo, ya sea innecesaria, ¿eh? Esté cerca de él en este momento de serampión, que va a ver usted como su presencia materna pues va a ser providencial, ¿eh? Tenga plena confianza en ello, ¿eh? Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.